3 años lleva preso este hombre por una denuncia falsa que hiciera su propia hija y que después intentara por todos los medios dar marcha atrás y contar la verdad. Exactamente. Claro, la primera afirmación que hace Lorena cuando tenía, Jazmín, cuando tenía 14 años, sí, se le hace a su madre diciendo: me pasó esto con mi papá como producto de una situación familiar. Y la propia madre la acompaña a ella a iniciar este camino. Después supo que en realidad eso no había existido. Y estamos con la mamá de Jazmín, Lorena, que está llevando adelante una lucha ahora, ¿no? Gracias por venir, Lorena. Gracias a ustedes por recibirme, es muy importante. La primera vez que cuenta ella esto, creíste en su versión, obviamente. Sí, por supuesto, no tuve ninguna duda. Cuando ella me dice esto, así como lo cuentan ustedes, en una especie de disciplina con ella, me dice: yo no voy a respetar a mi papá porque él me tocó. Ajá. Quedé consternada, no podía creer. No podía creer no porque no le creía, sino porque mi marido era intachable, pero no dudé de ella nunca. Lo único que hice fue contenerlo en ese momento, le pregunté si había pasado algo más, cuándo, le indagué un poquito para que ella se pudiera abrir conmigo, a ver si había algo que no me podía decir. Y le dije: bueno, tranquila, yo voy a enfrentar a tu papá. Y ella así firme contó eso, o sea, aseguró que había pasado eso en ese momento. No sé si con tanta firmeza, pero yo al estar retando y diciéndole: tenés que respetar a tu papá, le estábamos poniendo límites porque contestaba mucho, había entrado en 14 años, tenía en una rebeldía de adolescencia que... Sí, era solo eso, digamos. Era solo eso, sinceramente. Y ella me dice: yo no lo voy a respetar porque me tocaba. ¿Cómo? En ese momento fue eso, y se largó a llorar. Le digo: pero decime cómo, y lo único que hizo fue llorar y decirme: no, me tocó ahí. ¿Cuándo? Me dijo que había sido hacía mucho tiempo atrás, que había sido cuando yo me había ido en un taller, una especie de taller, un retiro espiritual, un fin de semana. Que a la larga vamos viendo que yo en ese momento ni me puse a pensar en ese día, en esa fecha, porque había sido en el 2012, o sea, 8 años atrás había pasado eso, lo que me dijo. No me puse ni a pensar en eso, si había sido verdad, si estaba... Bueno, hasta está la declaración de mi mamá que ese fin de semana los chicos se quedaron con ella porque mi marido trabajaba. O sea, en el expediente hay largos puntos que no pueden coincidir con el relato de ella. A mi marido lo condenan solamente con un relato de ella. Lorena, ¿cuánto tiempo pasó entre la primera declaración que te hace y que le crees y cuando decide contar la verdad, que entiendo que se la cuenta a su abuela, ¿no? En realidad sí, es como que ella cortó, o sea, fueron 5 años, ella fue declarando, lo que contó ahí en el Congreso fue una especie de achicar todos los 5 años que venimos y todas las cosas que han pasado, porque fueron muchas las cosas que pasaron. Mi hija me dijo a mí esto, yo enfrenté a mi marido y mi marido quería decirme: ¿cómo hago para demostrarte que eso es verdad? Vamos a denunciar, de él nació Vamos a Denunciar. Él fue con nosotros al Polo de la Mujer. Ah, él tomó la iniciativa. Él me dice, de ir al Polo de la Mujer. Al Polo de la Mujer. En realidad dice: vamos a denunciar, ¿querés denunciar? ¿Cómo hago para que vos sepas que yo soy inocente? Porque yo no lo quería escuchar. Me dijo: vamos a hablar con Jazmín. Yo le dije: no, que ni se le acercara, yo no le prohibí. Cuidándole a ella, cuidando lo que ella me decía, todo el tiempo. Entonces él me dice: vamos, y fuimos. A él en ese momento lo dejaron afuera y nosotros iniciamos con la denuncia. Y les dije tal cual esto, lo que había pasado, y le dije: mi hija me dijo que había sido manoseador, mi marido me dice que no, si es verdad es gravísimo, y si es mentira es peor. Claro. Pero venimos a buscar ayuda para ella. Me tomaron la denuncia y ahí empezó todo un trajín de mentiras, pero no nuestras, sino de ellos más que nada. Ella tenía 14 años, no le podían tomar una declaración. Hoy sé, con toda la experiencia que viví, que la primera declaración se le tiene que tomar una cámara Gesell. En el Pueblo de la Mujer le tomaron una entrevista, pero no conmigo. Me dijeron: o sea, vos por acá te vamos a hacer una entrevista y que ella espere. Sola en un lugar de espera, a los 14 años, con todo lo que le había pasado en ese día. Me hicieron pasar a mí y a ella le hicieron pasar por otro lado. Cuando yo termino de declarar, me dice: ya declaró tu hija, por otro lado. Yo en ese momento no lo tomé mal ni nada. Me dicen: pero parece que hay algo más que ella no nos cuenta. Nosotros necesitamos que la revise un médico. Yo ahí estaba como... Ellos son los expertos, o sea, ¿qué están viendo de mi hija? Yo estaba enloquecida. Le digo: bueno, si ustedes creen necesario, pero tenés que firmar porque ella no dijo nada más que un manoseo, entonces necesitas que vos firmes. Firmé, fuimos al médico. Pasado eso, fuimos inmediatamente al médico. El médico no quería revisarlo. Era algo invasivo para ella. La terminó revisando y puso todo negativo. Incluso le hace todo un cuestionario: ¿tuviste novio? ¿Tenés experiencias? Todo lo que puede hacer antes de una revisación. No, todo negativo. La revisación de negativa. Bueno, alguna tranquilidad para mí. Y dijeron: bueno, vayan tranquilos y va a seguir la investigación. Ya le van a llamar por una cámara Gesell y todo lo demás. Hay una salvación que la vimos después, al año, después de la cámara Gesell, después de toda esa experiencia. Cuando yo tengo acceso al expediente, logro ver de dónde sale el acceso carnal. Y al finalizar la entrevista con el médico, hay una parte que dice antecedentes del hecho. O sea, los antecedentes del hecho era la entrevista que le tomaron antes, lo que ya había dicho el manoseo, y la revisación médica, nada más. En los antecedentes del hecho decía: la niña dice que fue manoseada por el padre y que por momentos le ha hecho, en palabras más vulgares, le obligaba a tener sexo oral.
Eso salió que eso nunca salió de la boca de Jazmín tampoco. Nunca lo Ella dijo. Nunca dijo eso. Nunca lo dijo en el polo de la mujer, jamás lo dijo, nunca denunció eso, por eso tampoco me hicieron firmar a mí para poder revisarla, porque no. Ahora, pero ¿y de dónde sale una afirmación semejante? O sea, si no lo dijo ella. En muchos lados se lo pusieron, no lo indujeron, simplemente lo agregaron para que se investigue. Un acceso oral, carnal, por vía oral, no se puede comprobar. O sea, no hay daño físico, y sobre todo 8 años atrás, de que se pueda comprobar. Entonces, esto es donde meten para agravar la causa. Ahora, Lorena, ¿quiénes terminan entorpeciendo de alguna manera? Ahí empieza eso. A tribunales llegó un abuso sexual con un acceso carnal. Ellos lo único que tenían son esos estudios. Entonces llega a tribunales, le hacen una pericia psicológica. ¿Por qué? Porque al mes ella me dice que esto había sido mentira. Que estaba enojada con el padre. Yo me presento al pueblo de la mujer y explico esto y me dice no se puede levantar la denuncia. Tiene que seguir la investigación. Pero ¿y si ella decía que era mentira? Pero la denuncia no se puede levantar de ningún tipo y me dijeron que no. Pero le dije que me tomaran igual, que así como había ido el mes pasado a decir que ella había hecho, también esto era muy importante. Bueno, que siga la investigación. No tenía otro rumbo que decirse la verdad. Que no le permitieron testificar. De ahí en adelante no se más pudo declarar. Ellos escuchaban que ella decía que fue un arranque de rebeldía inventar esto y no le creían y siguió la investigación. No tenían ninguna duda de que podía haber una mentira. Ellos no se plantearon nunca. Sobre todo que fui a decirles de que me dijo anoche de que ella que era mentira, que estaba enojada en toda esta situación. Quiero explicar lo que me está diciendo ella. No se puede echar atrás una denuncia y hay que seguir la investigación. Bueno, ¿quién dijo eso? Eso fue en el polo de la mujer, al mes siguiente de la denuncia. ¿Lo dijo una psicóloga, un abogado? No, nunca hubo psicólogos, nunca hay abogados ahí. Los que siempre me atendieron fueron, creo que son asistentes jurídicos, los que toman denuncias. Como ir a un recinto a tomar una denuncia. Quien toma las denuncias dijo que no se podía revertir. Que no se podía revertir. Igual está la declaración mía que digo eso y está en el expediente que yo me presenté al mes a decir. ¿Y de ahí el juicio qué pasa, digamos? De ahí el juicio, eso fue entre marzo y abril del 2020. En febrero del siguiente año le llaman para la experiencia psicológica en la Cámara Gesell. A ella le hacen... En la Cámara Gesell. Primero le hacen las experiencias psicológicas. Sí. También sé que está mal porque primero... El primer declaración de ella tiene que ser en una Cámara Gesell, sola, sin ninguna invasión, sin ninguna información aparte. Bueno, le hicieron 4 días porque eran 5 días de experiencia psicológica, el 5.º día no quiso ir. Ella salía llorando, enojada, y yo le preguntaba, ¿estás bien? No me quiso decir nunca qué le pasaba. Y la última dijo, yo no quiero ir. Bueno, le expliqué que no quería ir, fueron en la Cámara Gesell. Después de eso lo detienen a mi marido. Ella no me quiso decir qué pasaba. Cuando lo detienen a mi marido, empezó a indagar por qué lo detienen, si ella había dicho que era mentira. Tenemos ahí el acceso al expediente, vemos lo que había salido del pueblo de la mujer y vemos que en la pericia psicológica y en la Cámara Gesell ella afirma que había sido manoseada, afirma que había sido obligada a tener sexo oral y afirma no solamente eso, sino que había sido por muchos años en lugares de la casa y empiezo a leer una historia que no había forma de que se viviera en mi casa. Por eso yo empiezo, ¿qué pasa acá? ¿Vos dijiste esto, Jazmín? No por cuestionarle de que era mentira eso, porque no existía en mi casa de esa forma, por ejemplo. Es algo ¿Y ella qué dice cuando dice que cuando yo le digo esto, me dice, yo pensé que vos no ibas a leer esto. ¿Por qué me decís esto, Jazmín? Porque yo le decía todo el tiempo que yo no había dicho eso y ellos me decían que sí, que era probable que yo me hubiese olvidado. Era normal que a una víctima le puede pasar que se olvide, pero las cosas sí pasan así. O sea, ella en la Cámara Gesell negaba eso. En la pericia psicológica. En la pericia psicológica. Negaba eso y le decían, vos lo estás negando, pero en realidad a lo mejor lo viviste y es un mecanismo de negación, una cosa así. Exactamente, puede ser que vos te hayas olvidado, pero vos lo dijiste en su momento, entonces sí pasa. Ahora lo puedes negar, pero vos lo olvidaste, son cosas normales de la víctima. Es de loco. Bueno, eso lo dijo ella, de la propia palabra. Es una locura, es decir que la palabra de Jazmín no tenía valía en ese momento. Ahora ya no. Se ve que no. Y después tampoco. En la Cámara Gesell inician diciéndole, incluso están los papeles y le dicen, bueno, ahora necesitamos que todo lo que venimos charlando estos días, que los digas vos con tus propias palabras. Entonces ella en la Cámara Gesell dice, bueno, sí, yo les conté y empezó a contar toda la historia que le armaron ellos. Después que está todo esto, ya lo detiene a mi marido. Ella no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, digamos, cuando decía en Cámara Gesell. Sí. Tenés que decir lo que nos viniste contando. Ella va y lo relata como si hubiera pasado. Ella me dice es mucha presión. En la Cámara Gesell le fueron preguntando, hay muchas cosas de las que no contestaba y le daban una respuesta. ¿A vos te pasó esto que te llevaba tu papá de cama en cama y te manoseaba? Y ella por ahí lloraba y entonces ellos daban como acertada la respuesta. Sí. Cuando ellos tienen que preguntar, ella tiene que responder y no a crearle la historia que ella afirme o no afirme con la cabeza. ¿También es introvertida? ¿Cómo es su personalidad? No, es una niña normal, es extrovertida, tiene amigos, hace deporte. En el colegio tiene muchos amigos varones. Pero en ese momento también tenía algunas herramientas para poder defenderse y estábamos explicar en pandemia. lo que le pasaba.
Estábamos en pandemia, así que estaba medio complicado todo el tema de la sociabilidad. Ella habla de un entorno que tenía en el colegio y que además, cuando ella cuenta este supuesto hecho que le toca vivir, tomó la historia de una compañera o de una amiga, algo así. Cuando sale en el pueblo de la mujer, ella le dice, ¿alguien sabe esto? Y ella dice, sí, una amiga mía que se llama, le nombra, dice el nombre, que incluso después me preguntan a mí sobre esa amiga y yo, la verdad que no sabía que ella había sufrido un abuso. Me comunico con los padres porque los conozco a los padres y me dicen, sí, Lore, yo no sabía que habían hablado de esto. Sí, mi hija pasó esto. Entonces ella toma la historia de la amiga. Ella toma de ahí. Incluso los padres me dicen, esta nena la llaman para citar y dice que yo no sé nada de ella. La preocupación de esta nena dice, si a Jazmín le pasó esto, yo tengo que ir a ayudarla. Yo no sabía nada, le tengo que ayudar. Y los padres muy inteligentes le dijeron, vos andá y decís la verdad. Entonces ella dice en su declaración, a mí Jazmín nunca me contó. Claro. Y ella se sentía influenciada con, digamos, en estos actos de rebeldía. En el colegio, que se habló del colegio, en el colegio la verdad que es el Instituto Domingo Faustino Sarmiento, hubo muchas falsas denuncias, muchos despidos de profesores, que no sé si serán falsas o no, yo no tuve acceso a esos expedientes, pero hubo muchos despidos por este tipo de acusaciones. Había manifestaciones en su momento por el pro aborto, estaba entre la ley del aborto en esos años. Hay mucho de eso en el colegio. Lorena, mientras la justicia resuelva esta situación, porque ahora, bueno, apelaron, está en la Cámara de Casación y demás, ¿cómo es la relación de Jazmín con su propio padre? ¿Ha habido un perdón? Sí, eso pasó ya en el momento que ella dijo que era mentira. Ahora, pero hay o sea, después de todo esto, ustedes saben que lo condenan a 15 años. Y sí, porque llega el día del juicio, después de la pericia psicológica. Ustedes fueron al juicio, estuvimos presentes todo el tiempo. Desde que podemos leer esto, ahí es cuando mi hija lo detienen a mi marido y ahí ella que va y le habla con mi mamá, con la abuela. Le dice, abuela, lo detuvieron a mi papá es inocente, papá está preso, ¿qué hago? Y mi mamá pero cuando se hace el juicio contra él... Eso ya habían pasado 2 años. Mi marido hacía 2 años detenido en la cárcel. A lo mejor también creyó que no tenía tanta importancia y que no iba a terminar preso. Pero en el juicio, antes que lo condenen, ¿no testimonió Jazmín? No lo permitieron, porque ella sí quería declarar. Incluso en el juicio tenía 17 años. Después de los 16 años ella tiene la opción de decidir si quiere o no quiere declarar. Solamente que le hacen pasar por una entrevista técnica antes para que ella firme delante de una psicóloga. Le hicieron la entrevista técnica, ella dice que sí. El único problema es que la entrevista técnica la hace, le voy a decir el nombre, Nair Nazar, es la perito psicóloga que hizo la pericia psicológica de la Cámara de Jueces. Es la misma. Entonces cuando ella dice yo quiero declarar, ella pone que Jazmín insiste que quiere declarar, que entiende que es un juicio, que está apta, pero que no lo recomienda porque sería revictimizarla y sería todo el trabajo en vano de la pericia psicológica de la Cámara de Jueces que se hizo antes, o sea, el trabajo de ella. Nosotros denunciando esto, porque diciendo ella, no, ahí me manipularon para decir, lo primero que hizo el abogado nuestro de defensa, de Julio, fue, muéstrenme las audiencias, los videos de eso, porque tienen que estar grabados. Tuvo que pelear mucho para que se los mostraran, llegó el día de la audiencia que se lo pudieron mostrar, y no sé cómo pasó, cómo sucedió, pero se rompieron las imágenes. Ahora, y las imágenes no están. Lorena, se produjo la condena, tiene 15 años por delante, digamos. Le pidieron 15 años. De sentencia. ¿Y cómo es la familia? O sea, ¿cómo tomás vos? ¿Cómo es el día a día sabiendo que está condenado injustamente? Y además de Jazmín, ¿no? Sabiendo que algo que dijo en su momento ha terminado con su papá preso, ¿no? Con el padre de la familia. Y desde que ella dijo que fue mentira, de que le manipularon y que mintieron ahí, estamos pidiendo la verdad. Ella fue, golpeó puertas de fiscalía, fue puertas de cámara, de acusación, en todas las apelaciones iba, pidió a la fiscal que le escuchara, la fiscal no le quiso escuchar. La fiscal le tiene que atender como víctima, como supuesta víctima o como denunciante. No la atendió nunca, no se le escuchó nunca. La asesora del niño no le quiso escuchar. O sea, ella le pidió ayuda porque habíamos puesto un abogado privado porque no se nos escuchaba, se nos negaba, se nos cerraban las puertas por querer decir la verdad. Bueno, y ella. Y así es como llega esa historia, la historia de ustedes, a oídos de... Bueno, al Senado. Al Senado llegó, sí. Que está este proyecto por la falsa denuncia. Porque esto muestra todas las aristas. O sea, falsas denuncias hay un montón. Nosotros con esto que venimos peleando, que se diga la verdad, conocí muchos casos de que hay falsas denuncias. Hay muchos hombres injustamente en la cárcel, así como hay acusados y ahí esto pasa. O sea, hay abusos, hay violencia, lo sabemos muy bien. Pero también está esta otra parte de que a la mujer, yo te creo, no te puedo decir que no. Entonces, no se le cuestiona, no se investiga, no más que cuestiona, no se investiga cuando hay un montón de factores que pueden dar la inocencia de un hombre. Hay cientos de hombres en la cárcel acusados solamente con el dicho de una mujer. Y bueno, y esta es la otra parte de la cara de que Jazmín dice,
pasa esto, no solamente cuando uno dice, sino que arman toda la historia, te agregan cosas, te manipulan y la hacen creer que es más Es valiente el testimonio también de Jazmín, porque perfectamente a lo mejor mucha gente la puede estar cuestionando en este momento. Hay muchos cuestionamientos, por lo que desató, por lo que cómo terminó la historia también, con su propio padre preso a raíz de una mentira. Ella es valiente porque ella sabe que su papá es inocente y pelea por eso. Me dice día a día, yo por ahí le digo, esto va a servir para muchos porque se tienen que revisar un montón de cosas de la justicia que no pueden o no están aptos o no sé por qué llegan a este punto. Y ella me dice, a mí no me importa, yo lo quiero a mi papá en mi casa. Bueno, ojalá. Una historia que vamos a seguir de cerca porque se está trabajando para una revisión de esta Está en casación está en casación. Me parece importante destacar que hay que seguir denunciando la violencia, los abusos, es decir, la mayoría son denuncias ciertas, pero también hay que ser cuidadosos con la recepción y además el trámite es posterior que hay. Hay medidas preventivas. Cuando hay una primera denuncia, creerle y tomar medidas preventivas, digamos, pero después el desarrollo de los procesos tienen que ser justos. Esta es la cuestión, tiene que haber justicia. El Frente de Mujeres en contra de las falsas denuncias argentinas pelea por eso, para defender a la mujer, a la verdadera víctima y de que no se use todos estos medios y de que puedan poder darle todas las herramientas para que ellas estén cuidadas. Bien, bueno. Gracias, Lorena. Gracias.